Bueno, ahí estamos. Primero arrancamos con las preguntas, después si ustedes tienen alguna duda, la respondemos y después vemos lo que les preparé. Así que nada, ahí arranca Rodri. Fabián. ¿Qué es un pigmento, Fabián? Pigmento es podríamos decir, una sustancia, un elemento que se caracteriza por dar color a ciertas partes. Pueden ser plumas, puede ser en sí a una célula, le da un color. Un color determinado. Bien. Con sustancia estaba bien, Fabián. Elementos ya no sé, o sea, no soy bioquímico ni nada parecido, pero elemento mucho no me suena. Es una pero sustancia. sustancia sí, sustancia va bien. Sí, sí. Bueno, Laura. Laura. ¿Cuántos lipocromos conoces? ¿Cuántos lipocromos conozco? 2. Amarillo y rojo. Vale. Bien. Nico. ¿Cuántas y qué melaninas conoces? La melanina dispersa y la concentrada. No. O colores. No entendí si esa... Pigmento. El negro y el marrón. ¿Pero qué pigmentos son? Son ¿Cómo se llama? eumelanina. ¿Cómo? Eumelanina. Ese es uno, ¿y el otro? La feomelanina. ¿Y eumelanina hay una sola o hay dos? Eumelanina negra o marrón, depende de si está afectada, ¿no? Ahí va. No había entendido la pregunta. La pregunta. Mario. ¿Qué puede decirnos sobre los lipocromos? Los lipocromos se depositan en toda la pluma. Hoy en día son 2, amarillo y rojo. Son liposolubles. Pueden verse afectados por mutaciones. Hay una característica muy típica de los lipocromos. Una característica muy típica. Todo lo que dijiste está bien, igual. Hay para hacer una pequeña salvedad, que también está para hacer en mi video, pero ahora la hago. Lipocromo. No son producidas por el organismo del canario. Perfecto. Tiene que alimentarse para poder tenerlo. Exacto. Son exógenos, ¿sí? Sí. Perfecto. Esa era la característica que estaba buscando. Perfecto. Y la corrección, que también lo dije mal en el video, que hiciste mención a que el lipocromo se deposita en toda la pluma. Sí. Y bueno, hablando del ancestral, siempre hablando del ancestral, ¿no? Pues si estuvieras hablando de un intenso estaría bien, pero si estamos hablando de un ancestral que es nevado, el borde de la pluma queda desprovisto de acuerdo. de lipocromo. De acuerdo. Gustavo. ¿Qué puedes decirnos sobre las melaninas? Las melaninas, bueno, melaninas las melaninas pueden ser negras y marrones, se pueden encontrar dispersas o concentradas. Y bueno, esa es la forma que se pueden manifestar. Y también hay feomelanina, pero bueno, en las melaninas tenemos negras y marrones. No sé qué otra cosa.
Y te falta lo mismo que le faltaba a Mario, digamos. Bueno, y son, digamos, son producidas naturalmente. Naturalmente, ¿por qué? Por el canario. Y después el tema de la cantidad, bueno, es algo cuantitativo, de selección. Está bien. Son endógenos, ¿sí? Siempre traten de Para que lo voy a anotar. acordársela esa palabrita que suma. Pero igual, si en un examen ponen son producidas por el canario y hipocromos no son producidos por los canarios, está bien. Pero, la palabrita es linda, endógeno y exógeno. Ahí la anoté, gracias. Bien. Rubén. ¿Cómo se muestra fenotípicamente? No, para ver. No, perdón. ¿De qué color son los canarios ancestrales? El canario ancestral sería un verde nevado, un mal verde nevado. O sea, porque tiene el diseño fino y entrecortado. Sería también como un malágata, porque no tiene, digamos, no tiene la envoltura de un verde clásico nevado y tampoco tiene, o sea, y es grueso el diseño para hacer un ágata. Bueno, respondió la pregunta que sí. Pero sí, es un verde nevado, ¿sí? Perfecto. Leo. ¿Dónde se suele ubicar la eumelanina concentrada y dónde la dispersa en un ave ancestral? La concentrada se ubica en el centro de la pluma y la dispersa hacia el exterior de la pluma, externamente. Esa es la dispersa. Bien. Juan. Cifuentes. ¿Dónde se suele ubicar la feomelanina y el lipocromo en un ave ancestral? La feomelanina se ubica en la parte externa de la pluma, en el borde de la pluma, digamos, y el hipocromo en la parte externa de la pluma, no central. Y se ve verde, ¿por qué? Porque se junta la eumelanina negra con el hipocromo amarillo y por eso se ve ese color verdoso en el canario central, digamos. Bueno, el lipocromo en realidad se deposita también en la zona central. Nada más que no lo ves, pero se deposita. ¿Por qué? Porque vos te pones a analizar después las mutaciones y te das cuenta que el lipocromo también está en la zona central. Nada más que como la melanina está concentrada, satura tanto que no permite ver el lipocromo. Pero después cuando vos, por ejemplo, acoplás la mutación a un feo, la parte interna de la pluma queda amarilla, en un feo lutino, ¿no? O un ala gris, lo mismo, ¿no? La zona interna de la pluma queda amarilla, factor enzimático. Un canario amarillo no tiene un diseño ocelado del hipocromo, sino que toda la pluma es amarilla, ¿no? Así que la zona central también. ¿Está? Ok. Bien. Carlos. Carlos, referido a las anteriores preguntas, ¿por qué decimos se suele ubicar? Referido a cada pigmento, ¿no? Bueno, porque eso depende de cada ave y de la genética del ave, digamos, porque hay pájaros que no tienen la melanina concentrada, que son pájaros diseñados, pero la terminan dispersando, y bueno, eso depende de su composición genética, y aparte porque es una variable que depende de cada pájaro, digamos. No. ¿No? Y bueno, porque es probabilístico, digamos, porque no es algo certero. A ver, ¿quién lo ayuda? ¿Laura? ¿Es una mutación? ¿Porque los afectan las mutaciones a las melaninas? No. Porque depende de la pluma. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Nacho. Porque depende de la pluma. Si hablamos de unas plumas largas, por ejemplo de la cola, en un negro va a tener melanina concentrada en toda la pluma. Ahí, por ejemplo, las remiges, la melanina concentrada no está en el centro, sino que están en el borde externo, ¿no? Las cobertoras, la parte concentrada están en el borde interno, ¿no? Dependiendo la pluma,
va a ser, por eso se suele, siempre cuando hacemos la descripción lo relacionamos con las plumas del dorso, pero bueno, nada, no es el único tipo de pluma. Laura, querías opinar algo. Sí, iba a decir eso, que la parte de la pluma en las largas, digamos la melanina, se encuentra como más expansiva, entonces abarca como mayor cantidad de la pluma. Lo mismo con lo que explicaste recién de las cobertoras, en otra disposición del pigmento, en otra área de depósito, y también, bueno, en el dorso es lo que explicabas el video, ¿no? La centralización de la... Ojo que las plumas de la cola del centro, las del medio de la cola, sí, la melanina se encuentra en el medio. Cuando hablamos de la cola, son las externas que la melanina no está en el centro, pues tiene otra pluma, otro tipo de pluma. Perfecto. Bien. Fernando. ¿Qué diferencia existe entre melaninas concentradas y melaninas dispersas? La melanina concentrada tiene mayor saturación en la mayoría de los canarios, ¿sí? Sí, siempre estamos hablando del ancestral, ¿no? Está bien. No habían hecho la aclaración. Perfecto. La melanina concentrada tiene mayor saturación, está en el centro de la pluma, y la dispersa tiene menor saturación y está dispersa. Perfecto. Nacho. ¿Qué es el área de depósito? ¿A qué nos referimos con ese concepto? El área de depósito es donde se depositan los pigmentos en la pluma. Perfecto. Sebastián. La superficie, digamos. ¿En qué parte? Bien. ¿En qué área? ¿Sí? ¿Sí? Sebastián. ¿De qué color es la elevación de estos canarios? Estamos hablando del ancestral, ¿no? ¿De qué color es la elevación de los canarios? Está hablando del canario ancestral. ¿De blanca? No. ¿No? ¿Y si no sería amarilla? No. ¿Quién lo ayuda? Feomelánica. Feomelánica. ¿Cómo, Nacho? Del color de fondo. Del color de fondo. Feomelánico. Es como marrón. No, es gris. Es gris Creo. porque depende de la melanina que disperse. Digamos, no llega a pigmentar el negro, entonces queda como gris. Bueno, va a depender también de las características del canario. Blanca no va a ser, Seba, porque estamos hablando de un canario melánico. Esa es una pregunta tramposa siempre. ¿Qué color es la elevación? Blanca. No, no es blanca. Depende del canario. En un urucum no es blanca, en un verde no es blanca. Si no, tendríamos un pájaro verde con escamas blancas. No es así. Las escamas son grises por lo general en el tipo de canarios que existen hoy. Y seguramente en el ancestral, como bien dijo Nacho, sería feomelánica, ¿no? Porque el pájaro ancestral era marrón. Así que, nada, ahí haciéndote esa corrección. Donación. Sí. ¿Qué es la dilución? La dilución es cuando tienes un color, pero no está tan concentrado, sino está reducido en el tono del color. Bueno, sí, reducido en el tono del pigmento, ¿sí? El pigmento, ok. Sí, está bien. Sí, se ve más claro. Reño. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es el color negro de la pluma. No.
la concentración de melanina en el centro de la pluma o hacia los bordes, llamada, o sea, en el centro concentrada y hacia los extremos dispersa, se le puede decir. No, porque la melanina dispersa también puede estar oxidada. Mientras más negro. Claro, pero usted agarra el color, se llama oxidada. A ver, ¿alguien si lo ayuda? ¿Laura? La oxidación, el grado de oxidación no es una mutación, sino que depende de los genes cuantitativos y selectivos, que mientras mayor o menor oxidación, vamos a encontrar una melanina más oscura, siempre referido al canario ancestral. Quiere decir que si tenemos una melanina concentrada negra y brillante, en el oxidado va a ser oscura, según la mayor o la menor oxidación. Esa es la diferencia que hay también entre dilución y oxidación. Bien, que ahí ya respondió la pregunta siguiente, que era la diferencia entre dilución y menor oxidación. No hay problema, hice más por las dudas. Y justamente es eso, Reño, sí, oxidación es oscuridad. El grado de expresión de la melanina. Exacto. Porque también un canario diluido puede ser más o menos oxidado. Entonces, ese canario diluido, por ejemplo, un ágata pastel, que tiene una dilución, tendrá mayor o menor grado de expresión de melanina. Entonces, eso es la oxidación. Daniel. Yo voy salteando las que ya se responden, Beto. Sí. ¿Qué es la inversión melánica? Es cuando la melanina se invierte hacia abajo de la pluma, digamos. No sé si se entiende. Por ejemplo, el ópalo. Sí. Bueno, un poquito más técnico, se depositan capas inferiores. En las capas inferiores. Giancarlos. ¿Qué es la centralización? La centralización es cuando las melaninas dispersas van todas hacia el centro. Bueno. Lucas. ¿Qué diferencia hay entre concentración y centralización? La centralización se da cuando las melaninas dispersas se centralizan en el medio de la pluma, y la concentración se da cuando hay un mayor grado de expresión de la melanina en un área de la pluma. Está bien, mayor grado de saturación. De saturación, perdón. Está bien, perfecto. Marcos. ¿Qué es la dispersión? Es cuando la melanina concentrada se dispersa hacia el borde de la pluma. Y generalmente se dan más bien. Ya con eso está perfecto. Y nos queda Erika. Lista. ¿Es lo mismo la dispersión que las melaninas dispersas? ¿Cómo, perdón? ¿Es lo mismo la dispersión que las melaninas dispersas? Pues se podría decir que sí. Las melaninas dispersas son las que se extienden hacia los bordes de la pluma, y la dispersión, pues, es en la cantidad de melaninas que hay en la envoltura de la pluma. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo dispersión que melaninas dispersas, y está relacionado también con lo que le preguntamos a Lucas, la diferencia entre centralización y concentración. ¿Sí? Melaninas concentradas y melaninas dispersas son las melaninas ancestrales, ¿sí? El diseño y la envoltura, digamos.
La centralización hace referencia a que todo lo que estaba en la periferia se va para el centro, y la dispersión, lo contrario, todo lo que estaba en el centro hacia afuera. Se desparrama hacia afuera. ¿Quedó alguno sin pregunta? Mande. Ya respondieron todos, ¿no? Quedan un par de preguntitas, ¿no, Rodri? Y vamos a hacerlas. Dos quedan. No, sí, dos. La digo y que alguno la conteste. Sí, levanten la mano. El primero que levanta la mano le doy la palabra yo. No salgan todos a atacar, a responder, porque si no se arma una nube de... Y no vale levantar la mano antes de terminar la pregunta. Dale, Rodri. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una nueva disposición de pigmentos? Laura. La nueva disposición de pigmento es cuando se modifica el área de depósito de los pigmentos, y en eso estamos hablando del urucum, que con respecto al canario ancestral tiene una nueva disposición en la colocación de los pigmentos, que es en las partes córneas y en la nevación. Y después tenemos en el cobalto, que es en la parte de la eumelanina. Perfecto. Vamos con otro. ¿Qué es la inhibición? Nacho. Impide la expresión del pigmento. Perfecto. Inhibe la expresión del pigmento. Perfecto. Bueno, dudas. ¿Se va? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre oxidación y concentración? Que cualquier melanina puede estar oxidada, ¿no? La melanina dispersa también puede estar oxidada. Como dijo Rodri, si podemos dar una definición de oxidación, es el grado de expresión de un pigmento. Puede ser cualquier pigmento. Y concentración refiere solamente al grado de saturación de un pigmento. Norberto, por acá ya. No me queda muy claro lo que es la parte de la dilución y oxidación. Si bien es cierto, la oxidación tiene que ver con el nivel el nivel como se está expresando la melanina, ¿sí? Si es negra o si es más clara, que tiene que ver con concentrada, ¿sí? Bueno, la dilución hace más referencia a una mutación que afecta cualitativamente la expresión de un pigmento y por eso se ve más claro. Claro, pero sí, pero era lo que usted lo que usted nos explicaba en el video. Si en la parte de oxidación, igualmente cuando un canario es mal oxidado, igualmente se va a ver claro. ¿Cómo? De nuevo. La oxidación, cuando un canario tiene una mala oxidación, igualmente se va a ver claro. Más claro, entonces, sí. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar entre la dilución y cuando es un canario mal oxidado? Y a ver, la mayor o menor oxidación son cambios muy sutiles, ¿no? Dentro de la misma gama de colores tenés una variación hacia arriba o hacia abajo. Ya la dilución te provoca otro tono en la melanina. Hay que ir entrenando el ojo, ¿no? Para distinguir cuando un verde deja de ser un verde malo para pasar a ser un verde pastel, ¿no? O sea, la diferencia entre un verde malo y un verde pastel quizás es sutil, o un ágata malo y un ágata pastel quizás es sutil, pero bueno, o sea, eso ya... El secreto, el secreto, la característica, por decirlo así, la característica sería, lo principal sería que la dilución siempre va a actuar sobre una mutación, que es lo que me va a demostrar entonces cuál es la diferencia entre la dilución y la oxidación, porque en realidad la dilución igualmente me afecta tanto el lipocromo como la melanina.
Claro, sí, si estuviéramos hablando de un marfil, por ejemplo. Y la oxidación va a ser lo mismo. Bueno, la oxidación siempre se relaciona con melanina, ¿no? Creo que yo nunca me refería al lipocromo como oxidado. Sí, tienes razón, disculpe. Sí, pero sí tenía esa duda y es lo que usted dice, hay que afinar el ojo y jalar finito y ir bien practicando. Ya, gracias. Es lo mismo que cómo determinar la diferencia entre centralización y un pájaro con muy poca envoltura. Y bueno, el ojo, más o menos fenotípicamente son muy parecidos, pero hay que ir entrenando el ojo para detectarlo. Claro, ahí también se presta la confusión por el tipo de envoltura que va a presentar el canario. No sé, Rodri, si querés aportar algo ahí. No, más o menos lo que dijo Beto. O sea, la oxidación puede ser más o mayor o menor, y puede oscilar, ¿no? Un negro, por más poca oxidación que tenga, no deja de ser un negro. Una vez que le afecta una dilución, por ejemplo el pastel o el eumo, lo que cambia es el tono, pasa a ser un gris. Por más oxidado que esté ese gris, va a seguir siendo gris. Y por muy poco oxidado que esté ese negro, va a seguir siendo negro, por decirlo de una manera. El ojo ahí te va a... Quizás explicarte esto con canarios en una mesa ahí sería más fácil, pero la diferencia está en esos tonos. Con la tenacidad del color. Sí, por ejemplo, el pastel, la eumelanina pasa a ser gris. Y en un negro de poca oxidación, por más que tenga muy poca melanina, esa poca melanina es negra. Perfecto. Leo. Una pregunta, digo, ¿cómo se lleva esto? Digo, a dilución y oxidación. Digo, si hablamos de un buen ágata, estamos diciendo de que hay dilución y oxidación, porque hay mayor saturación de grado de expresión de melaninas, ¿o no? Mira, si querés, o sea, la clase que viene vamos a hablar de mutaciones en sí, pero respondiéndote, tenés dilución en las melaninas dispersas y oxidación en las melaninas concentradas. En un ágata. Por eso, ahí iría el ejemplo, digamos, de que en un mismo pájaro, en una misma mutación, pueden existir las dos formas de comportamiento de las melaninas. Gracias. Rubén. Una pregunta. Ahí en un ágata pastel, que habría una doble dilución, porque tiene una dilución por ser ágata, de la mutación, y también otra dilución por ser pastel. No sé si le llamaría doble dilución. Sí existen dos factores que diluyen, pero no sé si le llamaría doble dilución. Hay una doble en la envoltura. En la envoltura sí, en las dispersas, porque el ágata solo afecta a las dispersas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima, ¿no? El pastel afecta tanto a la dispersa como a la concentrada. Entonces, la melanina tiene una sola dilución, la del pastel. ¿Entiendes? Bueno, si quieren vemos el PDF que preparé y después cualquier cosa seguimos con preguntitas, porque está todo más o menos relacionado con lo mismo. Traten de abstraerse un poco del canario, olvídense del canario y piensen en una habitación llena de gente, o algo parecido. Traten de olvidarse del canario, de gente o de cosas o de lo que se les ocurra, o de círculos negros, como ven acá. Habíamos mencionado que la diferencia entre melaninas concentradas y dispersas se basaba en la saturación. Las melaninas concentradas van a tener una mayor saturación y las melaninas dispersas van a tener menor saturación, y eso responde a cantidad de pigmento. Las melaninas concentradas van a tener más cantidad de pigmento y las melaninas dispersas van a tener menos cantidad de pigmento del mismo tono. Esto sería la diferencia entre lo que es concentrado y disperso, ¿sí? Máxima saturación, es decir, cantidad máxima, y menor saturación, menor cantidad. Lógicamente, cuanto más se va a ir poblando esto, ya trasladándolo al canario,
más oscura va a ser la envoltura. Bueno, esto respecto de melaninas concentradas y melaninas dispersas. Dilución. Dilución, estamos hablando de la misma cantidad de pigmento, más claro. Reducción. Estamos hablando de la misma cantidad de pigmento, del mismo tono, pero en un lugar más pequeño. O sea, los círculos negros dentro de la habitación son más chiquitos. Pero hay la misma cantidad y del mismo color. ¿Podés repetir, Beto, cómo lo definiste, la reducción? Es más pequeño. El área de depósito es más pequeña. Disculpa, Norberto, ¿este es el que faltaba, el efecto que faltaba? Sí, la reducción. Es el que faltaba. Ahora después lo aplicamos a una pluma. Inhibición. No hay mucho para decir. Se vació la habitación. Centralización. Se fueron todos para el centro. Todos los circulitos que estaban alrededor se subieron arriba de los otros. Inversión. Acá, suponiendo que lo estamos viendo de costadito, ¿sí? En vez de verlo así desde arriba, lo estamos viendo de perfil. Y estaban todos los circulitos agarrados del techo y se cayeron al piso. Inversión. Dispersión. Misma cantidad de círculos, mismo tono, pero se desparrama. Y nueva disposición, misma cantidad de círculos en la zona que había, mismo tono, pero también lo vamos a encontrar en otros lugares. Vamos a verlos de otra manera. Suponiendo que esto es algo ancestral, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad de algo acá, vamos a tomarlo como círculos, porque después lo vemos con la pluma. Un círculo negro, un círculo gris y un círculo blanco. Lo puse con un poquito de color porque si no, no se ve. Dilución. ¿Sí? El círculo negro se va a ver el gris y el gris se va a ver gris más clarito. Reducción. El círculo negro es más pequeño, pero del mismo color. ¿Sí? El color es exactamente el mismo. Centralización. Lo de la periferia se va hacia el centro. Entonces la periferia queda bien clarita y el centro oxidado. Dispersión. ¿Sí? El negro del centro se desparrama. Inhibición. Perdón, Beto, para agregar ahí en dispersión. Sí. Se desparrama el centro y oscurece el borde. Inhibición. Lo relacioné con inversión. Ahora después con la pluma lo vemos mejor.
pero bueno, está relacionado, acá lo relacionamos con ópalo, ¿sí? Entonces, ahora después con la pluma lo vemos mejor. Y después la nueva disposición, ¿sí? El borde que estaba blanco dejó de estar blanco para estar también gris, al igual que el segundo círculo, ¿sí? El segundo y el tercer círculo se tornan grises. Vamos a llevar esto a una pluma. Vamos a lograr. Pluma ancestral, ¿sí? Siempre hablando de melaninas, lo puse simplemente con melaninas para entenderlo, sepan que tendría que estar el hipocromo, ¿no? Pero para entenderlo bien, y eumelanina puse nada más. Si esto sería una pluma ancestral, acá tenemos una pluma con misma disposición de pigmentos, más claros. Entonces, ¿qué tenemos? Dilución. Una pregunta ahí, Norbert. ¿Por qué es más claro ahí en la dilución? Bueno, no se sabe si hay menor cantidad de pigmento o si el pigmento se expresa de menor calidad. No hay un estudio realizado como para poder decírtelo, pero estimo que debe estar relacionado con que baja el grado de saturación del pigmento. Entonces el pigmento está más claro. Está bien. Me refería, por ahí yo pensaba eso, digamos, la dispersión puede darse por una menor calidad también de melanina ahí. ¿La dilución? Sí. Y puede ser. Científicamente no te lo sé decir. Bien, perfecto. Bueno, esto sería una reducción, ¿sí? Los tonos de la melanina son exactamente los mismos, pero tenemos un área de depósito más pequeña. Acá tenemos centralización, ¿sí? Las melaninas dispersas se dirigen hacia el centro de la pluma. Entonces la dispersa queda bien clarita. Dispersión, ¿sí? La melanina centralizada se desparrama hacia los bordes. Inhibición. Inversión, ¿sí? Esto lo relacionamos con el ópalo, en la próxima clase lo vamos a ver mejor, pero bueno, el ópalo no puede absorber todas las ondas lumínicas, con lo cual la melanina no se ve negra ni gris, sino que se ve de un tono azulado. Esta más bien lo dejamos para la próxima, que ya lo vamos a ir relacionando con mutaciones. Y bueno, y acá la nueva disposición, ¿sí? Que lo que estaba acá, el borde, que estaba sin pigmento, acá lo va a tener. Preguntas. Aprovechen a preguntar porque acá se acabó el contenido que teníamos nosotros para dar. Ya les preguntamos, así que si no hay duda, cortamos acá. Tengo una pregunta yo. Ahí en la centralización, como por ejemplo el topacio, esto a lo mejor una pregunta más adelantada. Que digamos, ¿los mejores ejemplares son los más negros o los que tienen el color más grisáceo? Vos me estás hablando de un topacio. ¿Cuál es el mejor topacio? El más oscuro. El más oscuro. Sí. Porque quiere decir que tiene menos feomelanina ahí concentrada. Quiere decir que se ve más oscuro. No sabemos si tiene más o menos feomelanina. Bien, perfecto. Entonces el más oscuro es el mejor. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Nico? Sí, yo quería hacer una consulta que me quedó con el tema de la nueva disposición. En cuanto al hipocromo, ¿entraría el intenso también? No, porque en realidad el intenso lo que provoca es una modificación en la estructura de la pluma. El pigmento se deposita en igual lugar. Pasa que nosotros teníamos una estructura de pluma de un tamaño determinado, con una cierta cantidad de hipocromo, ¿sí? Que no llegaba a cubrir la totalidad de la pluma, ¿sí? Llegaba hasta acá el hipocromo, suponete. ¿Sí? No sé si me ven la mano. Sí. Bueno, supónganse que viene una mutación, lo que hace es alterar esa estructura de la pluma, y la pluma en vez de verse así, se ve así. O sea, el hipocromo sería el mismo.
Claro, con la misma cantidad de pigmento se logra cubrir la totalidad de la pluma. Y a su vez, cuando la pluma del intenso es muy larga y la cantidad de lipocromos baja, también hay intenso con shimmer. Fabián. Sí, en el caso del efecto de reducción, ¿en qué mutación o en qué canario lo reflejamos? Como para tener una idea, no me doy idea de cuál sería el... Bueno, lo vamos a ver bien la próxima, pero en un blanco dominante, en un fondo blanco dominante, hay una reducción del hipocromo, y en un mosaico hay una reducción del hipocromo. Ah, ok. Yo tengo una pregunta. Gustavo. Ahí cuando hablamos de una nueva disposición, pregunto porque he visto el otro día unos pájaros ahí, por ejemplo, en los rojos de este hombre, creo que es Cancio, que mostraba el inverso de un rojo que ya tenía el hipocromo. ¿Eso hablamos de una nueva disposición? No, porque no está relacionado, eso ya es selectivo. Todos los efectos que recién mencionamos, salvo el de oxidación, el resto todos responden a una mutación. Perfecto. Bien. Nada más. Si no surgen preguntas, empezamos a preguntar de genética, Rodrigo. Sí, Beto, pregunta. Ahí empezaron a aparecer. No, había levantado la mano. Decime. En cuanto a la dispersión, cuando la melanina se dispersa, o sea, imaginemos que está centralizada y se dispersa, ¿va a tener una mayor concentración alrededor del centro de la pluma o va a ser pareja la dispersión? No, mayor concentración no hay. No hay mayor concentración. Lo que hay es como que se desparrama. Lo que estaba centralizado y concentrado, ¿sí? Lo que estaba concentrado, que estamos hablando de plumas del dorso que está en el centro de la pluma, lo concentrado, se desparrama hacia los bordes. ¿Sí? Entonces lo que hay es, o sea, ópticamente ves como una dilución de las melaninas concentradas, ópticamente, no hay dilución, pero ópticamente la melanina concentrada, que es el diseño, se va a ver más claro, y la melanina dispersa se va a ver más oscura. Perfecto. Beto, por aquí Jan. Sí. Con respecto a eso lo que estaba diciendo el compañero Lucas. Si bien es cierto, la dispersión, ya de por sí en el canario ancestral, tenemos melaninas dispersas, pero aparte de eso tenemos la dispersión. Entonces, caigo en lo que dice Lucas y sé que lo acaba de explicar, pero eso no estaría actuando sobre las melaninas dispersas y por lo tanto debería haber una mayor concentración, que es lo que usted dice, que la envoltura debería verse más negra. Por lo tanto, hay una mayor concentración. En todo caso, mayor oxidación. Ah, ok. Se ve más oscuro. Pero no, okay. Mayor concentración no. O sea, entonces ahí entraría oxidación. Exacto. Porque en teoría estaría cuantitativamente debería de ser igual. ¿Qué cosa debería ser igual? La dispersión de la melanina. ¿Cómo debería ser? No entiendo la pregunta. O sea, en el canario ancestral hay un porcentaje, no sé, voy a decir algo aquí, un ejemplo, por dar un ejemplo. Vamos a decir que tiene de melanina dispersa, voy a hablar de un 30%. Y ocurre la dispersión. Y en la dispersión, ese canario ancestral me sube a un 70%. No entiendo los porcentajes. ¿Rodri? Si aumenta el grado de saturación, creo que dice. No, yo creo que habla de que al dispersar hay más melanina en las zonas de dispersión, imagino. Sí. Que no es del todo así, porque muchas veces hay Onyx con buena melanina negra en el diseño y que no tienen muy poca envoltura. Así que en realidad la envoltura es
si bien se toca un poco, como que la levanta el ónix, porque estamos hablando del ónix, de la dispersión del ónix, la oxidación es lo que en realidad se ve afectado, ¿sí? Esa cantidad de melanina que antes estaba concentrada, pierde oxidación, pierde concentración en el diseño, entonces se ve una dilución sobre el diseño, y a la envoltura la realza. ¿Por qué? Porque esa melanina que antes estaba en el centro, ahora está un poco más al borde, pero tampoco es que te tapa no es que te la manda al 100% a las zonas de dispersión. Hay ónix de buen negro en el diseño y que no tienen envoltura, que un clásico tiene más envoltura, muchas veces. También está muy relacionado con el largo de la pluma. Por ejemplo, podemos decir que una pluma más corta tiene mayor grado de concentración, o sea, va a tener mayor grado de concentración porque la área de depósito es más chica, pero la cantidad de melanina va a ser la misma. Entonces está todo muy relacionado con todo. ¿Se entiende? Sí, te entiendo, Rodrigo. Reño. Gracias. Está silenciado, Reño. Ahora sí. En los canales que poseen melanina dispersa, sobre todo en los canelas, ¿cómo se puede diferenciar de una feomelanina oxidada? Tienen como diferente tono. El tono de la feomelanina suele ser, a ver, no es naranja, pero son tendencias, ¿no? Uno ya, como dije antes, la diferencia entre la dilución y la menor oxidación es ir entrenando el ojo, ¿no? Pero la feomelanina tiene un tono más anaranjado, marrón anaranjado, si querés llamarle, y la eumelanina tiene un tono más agrisado, marrón agrisado, si le querés decir. Ambas son marrones, pero con diferentes tonos. Uno es más tirando hacia el naranja y el otro es más tirando hacia el gris. Y el brillo también es diferente. Claro, por ejemplo, en un canela pastel, ahí se necesita un poco, ahí tiene una mezcla de feomelanina, envuelta con eumelanina, por lo tanto se llegan a confundir. Bueno, pero también ten en cuenta, Reño, que el canela pastel, la eumelanina está diluida. Entonces ahí también te cambia el tono. Yo, lo relacionaba a un canela clásico con envoltura eumelánica o envoltura feomelánica, que hay de los dos, pero en un canela pastel también ten en cuenta que la eumelanina está diluida y ahí medio como que se emparejan un poco más los tonos. Claro, cuesta un poco diferenciarlos también. Al modo no sé, de los talles, yo te preguntaba por un ojo más tuyo como de juez, ustedes cómo lo juzgan en ese sentido. En realidad, Reño, en los canelas pasteles buscamos que se forme manto, o sea, que buscamos que no haya diferencia, ¿no? Justamente lo que buscamos ahí es que no se diferencie, que sean lo más parecidos posibles. Así que ahí va a ser prácticamente imposible diferenciar. En las plumas largas se suele ver siempre, pero en el dorso, si el dorso es bueno, no se diferencia. Claro. Juan. Norberto, en los canelas pasteles hubo tendencias que habían canarios, no sé, yo vi en Europa algunos canarios que no tenían feomelanina y que la tonalidad era distinta con un canario que sí tenía feomelanina en los canelas pasteles, digamos. Y al final ese manto, no sé, hoy día, o sea, estaba un poco alejado de los canelas pasteles, por eso pregunto, hoy día, ¿hacia dónde va la tendencia a juzgar esa mixtura entre feomelanina y melanina en los pasteles? ¿En los canelas pasteles? Un canela pastel sin feomelanina no va a formar manto nunca. Para poder formar manto, un canela pastel tiene que tener un grado de oxidación similar entre la feo y la EU. Si uno de los dos pigmentos está más oxidado que el otro, o se forma diseño o se forma ocelo, que es lo que no queremos. Ahí te pasé, Beto, para que compartas canela pastel sin feo. Si me descarga.
Puede ser que haya visto yo, Norbert, ahí en algún campeonato, pájaros, digamos, canela pastel, ¿no es cierto? Hablando de mosaico, los que mayor envoltura tienen, que marquen diseño suave, pero lo marcan. Tendría que ser al contrario. Los que mayor envoltura tienen, por lo general, marcan ocelos, no diseño. Bien. Porque tienen más carga de feo. A ver, un segundo, quiero compartir. Eso es un canela pastel sin feomelanina. Canela pastel sin feo. Señor, ese nosotros acá en México es el que llamamos Bruno pastel, ¿verdad? Exacto. Pero sin feomelanina, ¿sí? Porque así es. Piensen que lo que se busca es justamente que tenga, para que forme el manto. Bien. O sea que a mayor calidad de la feomelanina, mejor manto. Tiene que equiparar con la oxidación del diseño. Ambas melaninas tienen que estar equiparadas en su oxidación. Si no, o se forma ocelo o se forma diseño. Claro, está bien. Está bien. Ese canela pastel serviría para los negros pastel, ¿cierto? Y son los que se usan para eso, sí. De ahí sacamos las fotos de los criaderos de negros pasteles. Ok. Negros pasteles. Leo. Yo sigo teniendo algunas dudas, no termino de entender bien el ejemplo de dispersión con respecto, como lo aplicaron en el Onyx, digamos. No termino de entender, o sea, entiendo el concepto de cuál es la dispersión de las melaninas, o sea, que las concentradas se abren y se dirigen hacia el exterior, digamos, de la pluma. Pero me mareé un poco cuando Rodri dijo con respecto a los diseños, que dice que por ahí hay Onyx que tienen muy buen diseño, o sea, marcan mucho el diseño. Bueno, pasa que ahí ya entramos en cuestiones cuantitativas, ¿no? Si bien el efecto de la mutación es dispersar, después vos selectivamente podés hacer un trabajo para que no se disperse tanto. O sea, eso aplicable a cualquier mutación, una centralización lo mismo. Después el criador de verde topacio puede hacer un trabajo selectivo para, por más que las melaninas estén centralizadas, perdón, aumentar igual la cantidad de envoltura. Eso ya empieza a jugar ahí un papel importante, la selección del criador. Ahora, pero por ejemplo, no sé, en un Ágata Onyx, digo, o que yo he visto, digo, no crío, he visto Onyx y les he prestado atención, y lo que me daba la sensación es que, si bien, digamos, seguía teniendo esta cuestión de diseño de lo que corresponde al estándar del Ágata, diseño fino, entrecortado y qué sé yo, pero lo que sí notaba es que, más que marcar como una línea, una raya, digamos, se la veía como claramente esa dispersión de la melanina donde no estaba concentrada. Perdón, no sé si me fui o... No, sí, por lo general, para detectar bien la mutación, el diseño no termina bien perfecto, como suele terminar el clásico, claro, sino que medio como que se está blureado, como que se desparrama un poquitito. Tiene menos brillo, pero ¿verdad? Después, ¿cómo, Gustavo? Tiene menos brillo. Sí, por eso mismo, pero más allá de todo eso, después selectivamente se puede hacer un trabajo, ¿no? Porque, a ver, un Onyx puede tener más brillo que un clásico. Sí. O sea, ya a partir de ahí se puede hacer algún trabajo selectivo, no es exclusivamente el efecto de la mutación. Estoy tratando de buscar algunas fotos. Perdón. Sí. Pero nunca va a poder marcar un diseño claro como en un Ágata clásico o como un Ágata topacio, digo. Justamente
la forma del diseño hace que sea como esto, como que no son unas líneas paralelas, por decirlo de alguna forma, por ejemplificarlo, sino que son irregulares. Sí, pero después igual selectivamente se puede ir trabajando eso. Ahí te pasé una bomba, Beto. Pero igual de estos creo que se ve igual acá, pero ahora veo lo que me pasa. A ver. Ahí va. Está más lindo. Escritorio. Ahí en una ágata buscamos la menor envoltura, ¿verdad? Claro. La menor, sí. ¿Lo ves, Leo? Sí. Sí, pero por eso digo que comparándolo con un ágata clásico de esa calidad, la forma del diseño varía de cualquier manera, digamos, porque se ve hacia los bordes de ese diseño, del diseño sobre todo de las plumas dorsales, se ve como que la melanina está saliendo del centro hacia ahí. Exactamente. Cada vez es menos sutil, pero lo tiene que mostrar porque si no se deja de ver la mutación. Claro, porque si no lo confundiríamos, qué sé yo, con otra mutación. Pero eso lo tiene que mostrar, que es eso, es esa dispersión de la melanina de concentrada hacia afuera que se va aclarando y va deformando un poquito el diseño. Exacto. Gracias. Rubén. Hablando del canario ágata y hablando también de reducción, ¿se puede decir que tiene una dilución en la envoltura y una reducción en el diseño? En el canario ágata la reducción en realidad es selectiva, no es que la mutación afina el diseño. Porque a ver, ahí creo que lo vimos en la primera clase, algo hablamos de eso. Hay ágatas con diseño más anchos que los verdes, y es más, el canario ancestral, el de las Islas Canarias, tiene diseño fino. Así que, nada, es el diseño fino o ancho de un canario, de un ágata o de un verde o de cualquier canario, es selectivo. Está bien. ¿Se acabó? Gustavo. Cuando hablamos de envoltura, hablamos de las melaninas dispersas, ¿verdad? Sí. Bien. Y cuando hablamos de oxidación, hablamos de la calidad tanto de las dispersas como concentradas. De cualquiera de las dos. Bien, pero no de la cantidad. Está muy relacionado, ¿no? Cuando vos ves un pigmento más oscuro, vos no sabés si es porque, o sea, ves un pájaro más oscuro que otro, vos no sabés si es porque tiene más cantidad o porque tiene mejor calidad, vos lo ves más oscuro. Entonces, lo relacionás, o no lo sabés, vos lo relacionás con oscuridad o menor oscuridad, ¿no? Mayor oxidación, menor oxidación. ¿Por qué es más oscuro? No tenemos idea. Bien, perfecto. Leo. Y eso, digo, esto que decís, mayor oscuridad o menor oscuridad, yo sé que no, pero lo quiero entender con los lipocromos. Digo, que te pasa con un amarillo que está pasado y que lo ves que tiene áreas de concentración de lipocromo alrededor del pico. Digo, eso se podría decir, no es una oxidación, es solo concentración, mayor concentración de lipocromo. No se relaciona, digamos, en algún punto. Claro, la calidad del lipocromo, o sea, no hablamos de oxidación justamente en el lipocromo, ¿no? Pero la calidad del lipocromo está pasada, no es la deseada. Pero no hablamos de oxidación porque eso referimos a los canarios melánicos, digamos. Exacto. Porque siempre se usa para las melaninas el término oxidación. Pero el comportamiento pigmentario de mayor saturación de pigmento se podría decir, mal decir porque no se aplica, pero sí
por concepto que es como una oxidación del lipocromo, porque es mayor concentración. En los rojos esos que vos ves que son rojos como muy pasados, que ya son, no sé cómo definirlo, Morado. pero morado, es como que hay mayor concentración de lipocromo, una oxidación del lipocromo, mayor concentración. Sí, Fabri. Ahí, cuando hablamos de los lipocrómicos, decimos el tenor cualitativo y el tenor cuantitativo. Hacemos expresión a cuando manifiestan ese grado, como si vos, de concentración en los hombros o en la cabeza, pero no nombramos oxidación, sino tenor cualitativo y cuantitativo podría llegar a ser. Ok, gracias, Fabri. Tanto hay en el tenor cualitativo y cuantitativo en los lipocrómicos, como en la calidad y en la cantidad de los oxidados, ¿son todos genes aditivos o no? Sí. Fabián. Sí, estaba pensando en el efecto de concentración, ¿sí? En el caso de los canarios en los alas grises, digo por la representación de la pluma que hicimos en esa diapositiva, pero en el caso del ala gris, la concentración se da hacia afuera, hacia los bordes de la pluma, hacia afuera. Claro, el alas gris entraría, Fabián, dentro de lo que sería una nueva disposición. O sea, las melaninas concentradas se ubican en otra parte de la pluma. Claro, pero deja de estar en otros lados en este caso, ¿no? Porque claro. El efecto de dispersión o del lugar diferente de ubicación del lipocromo, generalmente se mantiene, perdón, no el lipocromo, de melanina, generalmente se mantiene el lugar y aparte afecta a otros lugares. En este caso, dejaría de estar en ese lugar para desplazarse a otro lugar. Exacto. ¿Y eso qué sería? La melanina concentrada, que va hacia... Claro, la melanina concentrada, en vez de depositarse en el centro de la pluma, se deposita en la periferia. Perfecto. Y eso es en todas las plumas, tanto en las alares como en la de la cola. Debería ser en todas, ¿no? Después hay pájaros que lo tienen y pájaros que no, ¿no? Pero debería ser en todas. Perfecto. Bien. Laura. Yo tengo dos consultas. Una que más o menos la respondió Rodrigo en cuanto a la parte de oxidación, digamos como al tener los pájaros en la mesa, lo que me puede ayudar a mí es la parte del brillo. O sea, que la oxidación me lo va a marcar más opaco. Sí, mayormente el brillo está muy relacionado con la oxidación, ¿no? Con la calidad de los pigmentos. Sí, bueno. Y ahora lo otro que me surgió una duda, lo que dijo Fabricio, los lipocrómicos, cuando es cualitativo y cuantitativo, me estoy refiriendo al área de depósito, que es la diferencia de la saturación de las melaninas. No, ahora ya, a ver, nos estamos adelantando, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos criterio de juzgamiento, pero el tenor cualitativo refiere al grado de pureza, ¿sí? La calidad del lipocromo, y el tenor cuantitativo refiere a la cantidad del lipocromo, que eso, la calidad lo analizamos en cualquier área de depósito, en donde veamos lipocromo se puede analizar calidad, y la cantidad se analiza así según el área de depósito. Pero ya lo vamos a ver después más adelante. Por ejemplo, en el área de depósito de un mosaico. Sí, pero bueno, el tenor cuantitativo refiere más al intenso y al nevado que al mosaico, porque el mosaico ya tiene área delimitada, entonces, bueno, sí, lógicamente, cuanto más lipocromo quizás se desparrama, ¿no? Pero mayormente el tenor cuantitativo se aplica al intenso y al nevado. Ya lo vamos a ver más adelante. Juan. Mejor, perdón, una pregunta. ¿Mejor o peor calidad de envoltura
es un juego entre la dispersión y la oxidación y dilución, dependiendo obviamente del tipo, ¿cierto? ¿Eso juega en la envoltura? Dispersión la tenemos en el Onyx, no lo tenemos en otro canario. O sea, un canario ancestral no va a tener dispersión. No, perdón, disperso, ¿sí? ¿Solamente el Onyx? Que disperse el Onyx, no hay otro. Ahora, después para aumentar la calidad de la envoltura, sí hay que saber que son genes independientes o sea, las melaninas dispersas son genes independientes a las melaninas concentradas. Y el trabajo selectivo que hay que hacer sobre ellas es independiente del diseño. Ya, pero por eso, o sea, perdón, me refiero más bien a la melanina dispersa que está en el ancestral, digamos, más el juego entre oxidación y dilución, porque me imagino que es un equilibrio entre esos dos factores para que te den una buena envoltura, ¿o no? O sea, un canario que dispersa, no sé, un canario que dispersa uniformemente, por ejemplo, para un negro, en forma uniforme, más una oxidación, probablemente te da una mejor envoltura, digamos, ¿o no? A ver, no dispersa, te corrijo de nuevo. Bueno. Tiene melaninas dispersas, no dispersas. Tiene melaninas dispersas, y en un canario, si hablamos de un canario negro, la eumelanina dispersa tiene que ser lo más oxidada posible. Ya. Pero por eso, lo disperso de las melaninas, no hay un factor cualitativo y cuantitativo en eso. No, es cuantitativo, es selectivo. La mayor o menor oxidación de la envoltura es selectivo. Es más o menos oxidación, no hay dilución, porque nombraste juego con dilución, y la dilución es una mutación. Sí. No, es oxidación, pero no, yo me refiero... Está bien. Menor oxidación decimos, no decimos dilución. No, sí, no, yo me refería, dependiendo del tipo, porque los ágata uno trata de tener mayor dilución, digamos. En los negros es mayor oxidación, digamos. O sea, bueno, en los ágatas tenés dilución como efecto de las melaninas dispersas, pero después, más allá de eso, tienen que estar lo menos oxidada posible. Así es. Vale. Fabián. Puede haber, en el caso, por ejemplo, de los canarios negros, con una envoltura visible, ¿puede haber una confusión o se puede llegar a confundir por una falta de experiencia con un negro Onyx donde hay una dispersión de eumelanina? Puede ser, sí. O sea, ahí va a haber que tener un ojo, ¿no? Muy particular para diferenciarlo. Sí, y lo contrario también puede pasar. Un Onyx que centralice mucho, que concentre mucho, no distinguirlo de un clásico. Pasa. Bien. Perdón, ahí un aporte. Traten de mirar la cabeza del canario Onyx y el cobre, porque las plumas cortas ayudan un poquito más que las plumas más largas. Sí, pero ya te digo, Juan, que se están viendo pájaros que que ni siquiera se ven ahí, que no se ven. Yeah. Ya hasta hoy por hoy los negros Onyx de acá, las plumas largas son completamente negras, igual que un clásico, o sea, ni siquiera nos estamos dando cuenta por las plumas largas. Se borró el barrado, el cebrado se borró también, o sea, están tan oxidados que hoy por hoy lo distinguimos por el efecto de dispersión, pero en la medida que empiecen a apretar un poquito más el diseño, se van a empezar a descalificar por no evidenciar la mutación. Ignacio. Sí, no me quedó... Ignacio, disculpa que te interrumpa, y Norberto, es que hay algún ruido que está como así como machacando y me metí en la cabeza así, grande. No sé qué, taca, entonces de verdad que ya no aguanto ya. No sé qué será, la verdad, porque veo y los micrófonos están silenciados. Yo también lo escucho, pero no sé qué será, la verdad.
No, decía, no me quedó claro el comportamiento pigmentario, se lo explicaste Rubén ahí, de los canarios ágatas. Bueno, ahora en la próxima lo vamos a ver mejor, el tema de las mutaciones. Pero el ágata lo que hace es diluir las melaninas dispersas. Eso es el efecto propio de la mutación. Después, la estandarización llevó a buscarlo con diseño fino y entrecortado. Pero no es que la mutación afine el diseño. Perfecto. Hay un corazón sonando. Pero hay un caballo andando, parece. No sé qué carajo. Bueno. ¿Estamos? Creo que el ruido es el que nos está haciendo que estamos. No, yo creo que sí, 100%, ¿verdad que? ¿No será el ventilador? No, no se ruido. Igual el único que no está silenciado sos vos, Beto. Así que sos vos o no sé qué. Era vos, Beto. Había algo que está haciendo ruido ahí. ¿Y ahora? No, ahora no se escucha. Ahora no se escucha, ahora sí Ahora está bien. no, pero te Se muteaste. cansó de la puerta. Bueno. Bueno, ahora pueden hacer preguntas. Ahí empezó de nuevo. Bueno, nada. La próxima clase, bueno, les vamos a mandar el videíto, vamos a relacionar esto que vimos hoy con cada una de las mutaciones de los canarios de color. Básicamente esas disposiciones, esos comportamientos pigmentarios están relacionados con cada una de las mutaciones, así que nada, ya lo vamos a ver en ese videíto, y la próxima clase seguramente vamos a hacer algo parecido a lo de hoy, ¿sí? Vamos a ir haciendo preguntas y respuestas del video ese, y quizás también de pigmentos en general. Vamos a tratar de englobar todo, porque bueno, de pigmentos tenemos solamente dos clases, ¿sí? Esta y la próxima. Fabián. No sé si tenías pensado pasar el PDF con... Es muy útil el PDF que mostraste con los grados de... Paso. Está ahora bueno. Se los mando. Ahora se los mando. Es muy didáctico eso, está bueno. Es muy buena idea. Bien, bien. Ahora cuando... Colócale el nombrecito, eso sí. Leo. Perdón. Una pregunta que me queda como dando vuelta también con respecto a los comportamientos de las melaninas. Que me parece que hay, tengo la sensación de que como que hay, por ejemplo, en la inversión, siento que la inversión de las melaninas es de las melaninas concentradas y no de las dispersas, o que... No, es de todas las melaninas. Es de todas. Sí. Y si no, la envoltura la vería del mismo color que un clásico. Ah, claro. Sí. La centralización está claro que es todas las melaninas, porque sí, porque es cierto que todas dirigen al centro. Ahora, por ejemplo, en la dispersión en el Onyx, siento también lo mismo, que la dispersión es de las melaninas concentradas y no de las melaninas dispersas. Sí, es así. Eso sí es así. Sí. O sea, que la dispersión, por ejemplo, afecta solo a las melaninas concentradas y no a todas las melaninas. Bueno, las melaninas dispersas se ven afectadas también, ¿no? Porque lo que estaba en el centro se va hacia afuera, entonces también sí, una cosa afecta a la otra, digamos. Pero lo que está dispersado es la centralización, es la concentrada. La concentrada, porque si afectara a las dispersas, digamos, las dispersas se tendrían que ir hacia los bordes de la pluma. Claro, no, la dispersión afecta a la concentrada. La dispersa se ve afectada porque recibe un poco de melanina de lo
lo que estaba afuera, de lo que estaba adentro, pasa para afuera, digamos. Está bien. Sí, eso era lo que me hacía ruido, porque digo, creo que ese era el ejemplo, bueno, y en los igualmente, Diego, el objetivo de hoy era que se entienda qué es la dilución, qué es la reducción, qué es la dispersión, qué es la centralización, cada uno, ahí voy, Laura, qué es cada uno de los conceptos. Ese era el objetivo de la charla de hoy. ¿Sí? La charla que viene, la idea es que lo apliquemos a los canarios y ahí empezar a comprender. Ahí vamos a hablar bien de si una mutación afecta a un pigmento, a un pigmento y no a otro, a lo concentrado, a lo disperso, ¿sí? En la próxima lo vamos a ir relacionando bien. Ok. Laura. Bueno, un poco relacionado con lo que decía Leo, ¿no? Que por ahí el concepto de centralización lo tengo incorporado, pero al verlo en las fotos, porque lo estoy viendo en fotos nada más ahora, en el pájaro es como es la competencia de esas melaninas, por eso es tan difícil por ahí identificar. Por ejemplo, en la parte del topacio, que se junta el marrón con, que se ve algo amarronado, como explicaba, esa competencia de melaninas, ¿a eso se refiere? Bueno, igualmente el topacio no es tan difícil, en ese sentido no es tan difícil. Ya no se ve amarronado, son negros los topacios ya. Pero sí, a ver, ¿qué pasa? Todas las mutaciones, ¿sí? Eumo, pastel, topacio, onix, o la que se les ocurra, en todas las mutaciones no buscamos el pájaro más mutado. Por ejemplo, en un pastel que diluye, no buscamos el pájaro más diluido. No, todo lo contrario, buscamos el más oscuro. Siempre anteponemos al tipo melánico, es decir, negro, ágata, canela o Isabel, por sobre la mutación. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a buscar va a ser un pájaro lo más parecido posible a un clásico. Al dar ese direccionamiento selectivo de que los buscamos todos lo más parecido al clásico posible, es donde se genera la dificultad de diferenciar algunas mutaciones. Si nosotros al pastel lo buscaríamos lo más diluido posible, es imposible que lo vayamos a confundir con un clásico. Si nosotros al onix lo buscaríamos lo más disperso posible, sería imposible confundirlo con un clásico, y así aplicado eso a cualquier otra mutación. Si al topacio lo vamos a buscar con la menor envoltura posible, es decir, lo más centralizado posible, y cómo lo vamos a confundir. El problema surge con el estándar o la selección que damos nosotros, ¿no? Porque eso ya es una selección o una elección realizada por los jueces, o no por nosotros, sino por Racón. Al buscar el pájaro, a buscar el mejor verde y no el mejor pastel, es que se genera esas confusiones que son difíciles. No se los vamos a negar, hasta a mí también en algunas mutaciones me cuesta, ¿no? Y quizás hay determinados pájaros muy puntuales que cuestan en cualquier mutación, salvo raras excepciones, como por ejemplo a las gris o el feo, no sé, esas son mutaciones ya muy propias, ¿no? Pero después el resto de las mutaciones, la mayoría puede llegar en pájaros puntuales puede llegar a generar alguna confusión. Ustedes hicieron un documento sobre el límite de las mutaciones, ¿verdad? Sí. Y ahí explica todo eso. A ver, lo que dice, lo que expresa el límite de las mutaciones es que tenemos que evidenciar la mutación. Claro. ¿Sí? Pero uno también tiene que prestar mucha atención, ¿no? Porque quizás termina siendo injusto, porque quizás es un pájaro de excelente calidad, y quizás es. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a poner mucho hincapié y prestar atención en esos pájaros que generan confusión. El año pasado hemos bajado con ojos oscuros, hemos bajado topacios que no mostraban centralización, dominantes sin dominancia, o sea, es aplicable a cualquier mutación, ¿no? Sí. Pero tenemos que mirarlo 2 o 3 veces para no cometer injusticias también, ¿no? Porque quizás está y no lo miramos bien completo y lo bajamos y quizás el pájaro lo mostraba, ¿no? También la luz, todo afecta, ¿no? Que estén
bajo las mejores condiciones lumínicas para ayudar a detectar esas cosas, pero bueno, es ir entrenando el ojo. Eso ya requiere de mucho tiempo viendo canarios. ¿Mm? Bueno, ¿respondí la pregunta, Laura? Sí. Sí, gracias. Sí, es difícil. Sí, es difícil. Genética es un poroto, entonces. Bueno. ¿Estamos? Nos vemos el jueves que viene. Si para el lunes, lo mismo que el otro día, si para el lunes no les mandé el videito, me hacen acordar, que hay veces que me olvido. Esta charla de hoy voy a tratar de, si no la cargo hoy, la cargo mañana. Nada, nos vemos el jueves que viene. ¿Mm? Perfecto. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.